Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video del canal. Estamos aquí en la serie Leemos la Biblia en un año. Seguiremos avanzando en el primer libro de Samuel, leyendo el capítulo 22, el capítulo 23 y el capítulo 24. Siempre agradeciéndole a Dios por su vida, por ustedes que están allí conmigo leyendo, edificándonos mutuamente. A Dios por su providencia de salud para conmigo y para con mi familia, y también a todos los patrocinadores y colaboradores. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 22, que tiene que ver con la huida de David, porque lo estaba persiguiendo Saúl. Y luego de que estaba allí en el Filistea, allí en la tierra de los filisteos, David dice, el versículo 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. Y ahora Saúl mata a los sacerdotes de Nob, una parte terrible de que muestra la carnalidad y lo sanguíneo que era Saúl. Dice así, oyó Saúl que se sabía que de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín. Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, y a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo, heme aquí, señor mío.
Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero ni uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y acá uno dice: qué locura que tenía Saúl. Cómo Saúl veía conspiraciones en cualquier lado, primero entre sus hombres, y sus hombres se quedaban atónitos diciendo: ¿quién le va a decir algo a este hombre? Está loco. Enseguida le agarra la loca y te quiere matar. Vinieron los sacerdotes, que por supuesto le dieron la comida, le dieron la espada, pero los sacerdotes fueron engañados de alguna manera, persuadidos por David, porque él estaba huyendo. Fue una medida desesperada. ¿Y qué sabía David? Que finalmente los iban a matar a todos. Pero bueno, allí lo vemos a Saúl, que solamente ve lo que quiere ver. Y cuando la persona está en modo necia, no lo podemos sacar de ahí. Ni Dios la puede sacar de ahí, porque ellos no lo van a permitir. Las personas no van a permitir que Dios obre en ellos. Así que en su necedad van a morir, así como vamos a ver que va a morir Saúl en los próximos capítulos. Pero a mí me desespera ver a él, que escucha a los, digamos, sacerdotes de Dios, que uno de los mandamientos es no mentirás, y no les cree, no solamente no les cree, sino que transforma la ciudad de Nob en un anatema, al punto de que mata a todos la ciudad de sacerdotes, no solamente a los 85 sacerdotes que vestían efod de lino, que es el vestido de los sacerdotes, sino que manda a matar a todos en la ciudad de Nob. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí, a ese punto podemos llegar cuando nos ponemos necios. Por eso, por favor, no seamos necios, sino sabios en Dios. Ponelo en el comentario: no seamos necios, sino sabios en Dios, en su palabra. Ahora comienza el capítulo 23, que va a relatar todo lo que fue David en el desierto y lo que hizo, y dice así: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Fíjense, la victoria la da el Señor.
Fíjense, la victoria la da el Señor. Y acá este pasaje me hace acordar cuando, el miedo reina sobre nosotros, y cuando reina el miedo apaga la fe. Siempre es así. Siempre el miedo tiene la capacidad de apagar, anular nuestra fe. Por eso Jesús le dijo varias veces a diferentes personas: no temas, cree solamente. No debemos temer, sino creer en Dios. Ponelo en el comentario. No debemos temer o tener miedo, sino creerle a Dios. Aquí, cuando la fe se pone en marcha, se activa la fe que enfrenta el miedo, confronta los temores y avanza hacia una victoria segura. Y esto es para toda nuestra vida, constantemente. Va a decir entonces que aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, versículo 6, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Fíjense esta última frase: Dios no lo entregó en sus manos. Porque por un lado pueden existir los que buscan tu vida, pero por otro lado también existe Dios que guarda tu vida. ¿Podemos entender eso? ¿Dios permite que hayan enemigos en nuestra vida? Sí, pero también Él se alza como nuestro defensor. Y casi siempre nosotros nos enfocamos en aquellos que están en nuestra contra. Pero como dijo Eliseo, y lo vamos a leer más adelante, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué? Porque Dios está guardando nuestra vida cuando estamos en el centro de su voluntad. Cuidado, cuando nos vamos de su voluntad, aunque pensemos que Dios nos guarda, no, Dios no está ahí, porque nosotros nos fuimos de su camino. Pero cuando andamos en su camino, Él jamás nos entregará en manos del enemigo. El versículo 15, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Fíjense, Jonatán, que finalmente puede ver a David antes de lo que sería a futuro su muerte, porque él pensaba que no iba a morir, pero finalmente moriría en batalla, y así se darían las cosas. El versículo 19 dice: después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por lo tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más y conoced y ved el lugar de su escondite y quién lo haya visto allí. Porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá.
Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlos, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Y les diré que esto es el momento, digamos, de la película. Imagínense que estamos viendo una película y es el momento de mayor tensión, donde vos decís, lo van a agarrar a David. Ahora sí no va a escapar. ¿Y cómo escapa de esta? ¿Cómo escapa de esta? Y de película, ¿eh? Esto es como de película. En el mayor momento de tensión que vos decís, lo está por agarrar, ellos están acá y Saúl está por acá y Saúl está por acá y los van a agarrar y los van a agarrar, no hay escapatoria. Fíjense lo que dice el versículo 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió pues por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Saala Jamalekot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadí. Peña de las divisiones es lo que significa Saala Jamalekot. Peña de las divisiones. Tremendo cómo allí Dios lo guardó a David. Tremendo. ¿Y qué pasó? Los filisteos entraron. Vino justo en ese momento. Le dijo, están los filisteos entrando al territorio. Y Saúl, aunque, lo estoy por agarrar, pero vamos, volvamos para defender el territorio. Bueno, por supuesto, así fue y fue por mano de Dios, porque Dios guarda a sus hijos. Dios guarda a sus hijos. Por él en el comentario, Dios guarda a sus hijos. Y esto es así y siempre lo será. Vamos al capítulo 24. David perdona la vida de Saúl en En-Gadí. Dice, entonces Saúl volvió a perseguir a los filisteos y le dieron aviso diciendo, ahí aquí David está en el desierto de En-Gadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies. Esto de cubrir sus pies era bajarse la túnica, taparse los pies y poder hacer las necesidades, sea orinar, sea defecar. Allí la expresión era cubrir sus pies. ¿Por qué? Porque se sacaba la túnica para poder allí que caigan en el piso y allí poder hacer sus necesidades. Por eso en otras versiones y traducciones modernas van a decir para hacer sus necesidades, ¿no? No cubrir sus pies, pero se lo explico para que lo sepan. ¿Sabías eso? ¿No lo sabías? Ponelo en el comentario. Rodo no sabía lo que significaba la expresión cubrir sus pies. A mí me gusta leerlos y ahí le pongo me gusta si es que estoy al punto ahí para poder hacerlo. Entonces dice, justamente, dice, cuando llegó a un redil de ovejas, entró para cubrir sus pies, y dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, Señor mi rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira David procura tu mal?
He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora seguimos, pues ya estamos por terminar, pero tremendo, tremendo. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Él se basa en la palabra del Señor que dice que no se vengan unos a otros, pero también en un proverbio viejo. Este proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti, de los impíos saldrá la impiedad. Es un proverbio antiguo que significa que la persona buena no tiene que practicar lo malo, sino que todo aquello que alguien se merece saldrá de los impíos. De los impíos saldrá la impiedad. Fíjense, por eso siempre Dios termina usando para hacer justicia a los malos, a alguien también que es menos malo que el más malo. Dios usa al menos malo para traer castigo al más malo. Tremendo esto que te estoy diciendo, ¿eh? Es impresionante. Por eso el libro de Santiago, vamos a leer más adelante, no se venguen unos a otros, sino encomienden su causa a Dios, el cual juzga justamente. Tenemos que encomendar nuestra causa a Dios y dejar que Él haga lo que Él sabe que tiene que hacer. Y encomendar a Él esa causa, como David lo hizo acá. Tremendo pasaje. Impresionante. Y la frase esta de los impíos saldrá la impiedad es una joyita, porque nos ayuda a explicar un montón de cosas que más adelante se los diré, y volveré a citar de los impíos saldrá la impiedad como un proverbio antiguo que también usaba David para dirigir su vida, aparte de la voluntad de Dios, por supuesto, como eje principal. Y dice el versículo 16, aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Porque estaban lejos. David no estaba al lado de Saúl. Se postró en tierra en reverencia aún a la distancia. Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Me dan ganas de seguir leyendo, pero no puedo. Esto es Leemos la Biblia en un año. Hay que seguir en el próximo video. Seguiremos, Dios mediante, con esta tremenda historia del David que huye y que tiene tremendas hazañas y aventuras a lo largo de esa huida porque Dios está con él. Y por último, para terminar este video, poné en el comentario, debemos encomendar nuestras causas a Dios. No tenemos que vengarnos nosotros mismos, sino encomendar nuestras causas a Dios. Confía en el Señor y haz el bien, y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como el mediodía. Tremendo, eso lo va a escribir David en el Salmo 37. Así que lo que él vivió, luego lo plasmó en salmos que van a ser de tanta edificación para nosotros. Así que será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin ver a los patrocinadores, a los colaboradores, por supuesto, y sin hacerle caso a mis hijos.
Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga ¡Muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, ¡Chao!